Hoy vamos a entrar a Éxodo, pero antes de entrar a Éxodo, yo quiero hacer algunos comentarios en cuanto a Génesis. Muchos de ustedes ya han mandado el resumen de Génesis. Me he quedado esperando por otros, pero en muchos de los casos vemos muy buenos reportes. Ahora, eh, algunos se han olvidado de incluir las cosas, las grandes columnas que hemos visto aquí. Así que eh, revisen sus repasos para ustedes mismos, hermanos, y permitan que puedan uh, tener las, ¿cómo diría yo? Las columnas que hemos visto para ayudarnos. Algunos han hecho un buen trabajo buscando información de muchos diferentes lugares para hacer un resumen de Génesis y estamos agradecidos por cada uno de los hermanos. Ahora, déjeme darle un principio que es necesario que lo tengamos en mente en la medida que nosotros pues vemos el estudio. Y el punto es que nosotros estamos viendo a Génesis, Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, no solamente para enfrentarnos, para estudiar cada evento que hay en cada uno de esos libros, no para hacer un estudio exhaustivo de cada personaje dentro de cada libro. Lo que buscamos es que nosotros veamos la mano de Dios orquestando cada uno de los eventos en la Biblia, cumpliendo así el propósito eterno de redención. Eso es algo que debemos tener presente. Muchas veces nos podemos involucrar tanto en cuántos palos de leña usó Abraham. Empecé a grabar ahora. A veces nos podemos involucrar tanto en cuántos palos de leña usó Abraham para hacer el sacrificio cuando Isaac. Y nos perdemos en muchos detalles. ¿Cuántas hojas tenía la mata, la zarza donde estaba el carnero? Y aunque es bueno y a veces investigar esas cosas, en realidad lo que queremos es ver la obra de Dios organizando cada evento en la historia para atraer a su Mesías. Eso es un punto importante. Lo segundo, y ya esto más en Génesis, es que el Génesis, como muchos escribieron, nos da el origen de las cosas. Dios creó, el hombre pecó, Satanás lo engañó. Todos esos eventos son lo que llamamos eventos primarios o eventos que iniciaron todo el proceso de la historia. Entonces, esos eventos deben ser vistos siempre deben ser vistos desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo. Siempre. Y debemos hacerlo así, hermanos, para poder entender las escrituras. Así que quiero señalar unas cuantas cosas en el libro de Génesis que es necesario que lo mantengamos claro desde el principio para que nosotros podamos ver la obra de Dios en el progreso de la redención. Lo primero, claro, es que Dios creó todas las cosas y lo creó bien, perfecto. Dios creó al hombre y a la mujer de una manera muy especial
los hizo a su imagen y semejanza, los bendijo con palabras, ¿se acuerdan? Esas son cosas que debemos tener presentes, esas son columnas. La primera vez que Dios habla con el hombre es la comunicación. Esas son cosas que debemos tener presentes. El hombre cae. Eso no hace que Dios entonces diga, ay, vamos a inventar una iglesia. No. En el capítulo 2, antes de caer, Dios crea a Eva de la costilla de Adán. Eso, como dijimos, es un anuncio de la iglesia de Cristo. El plan eterno de Dios de tener la iglesia para Cristo no fue un accidente, ni tampoco fue causado por el pecado del hombre. Al contrario, es al revés. Es al revés. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esos inicios, esos fundamentos básicos, entender las escrituras se nos hace mucho más fácil. Por ejemplo, vemos que el diluvio viene, Noé queda con sus 3 hijos, de los 3, Cam es maldito y es Sem por quien Dios mantiene la semilla. Ah, ¿de qué semilla estoy hablando? ¿De qué simiente estoy hablando? Oh, es que desde Adán y Eva, Dios había prometido también el inicio de que la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de la serpiente, va a destruir la serpiente. Hay un hombre que va a venir, que va a destruir al diablo. Si nosotros no entendemos eso, si no vemos eso en las escrituras, nos vamos a perder con una serie de eventos casi independientes uno del otro, no la historia de Dios. Y ahí yo creo es donde muchos cometen errores muy, muy, muy difíciles. Y esos errores difíciles, hermanos, pues tienden a, a trastornar nuestra interpretación de las escrituras. Dios sigue la simiente, Adán, Eva, Set, Noé, Sem, Abraham. Abraham. Dijimos que Abraham era un idólatra, al igual que su hermano Nacor. Harán murió más joven, pero eran idólatras. Dios lo salva, Dios lo escoge de su buena voluntad. Nada que Abraham hizo atrajo a Dios. Pero ya con Abraham, hasta Abraham, Dios está manteniendo la línea. Pero ya cuando Abraham llega, él ahora hace un pacto con Abraham de tal manera que ahora él se enfoca en la descendencia de Abraham. Ya el mundo está superpoblado, ya hay mucha gente, y ahora él va a escoger un hombre del cual va a ser una nación que va a ser el canal por el cual él va a traer a su Mesías. Eso es importante, amado hermano. El canal. Abraham inicia el canal. Ahora nosotros estamos entrando a Éxodo, donde el canal ahora son más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se dice que quizás cuando salieron de Egipto eran 1.5 millones de personas, pero es un canal, es una nación que es un canal, un medio para traer al Mesías. Si perdemos la línea dorada, vamos a fracasar. Ahora, otro tema importante que aparece en Génesis, que causó creo que algunas inquietudes en muchos, es el pacto.
Hay muchos que creen que hay muchos pactos y debemos hacer una diferencia entre el pacto y los pactitos. Hay un pacto de Dios. Hay un pacto de Dios. Y a veces nosotros confundimos una promesa con un pacto. El hecho de que Dios haya prometido, por ejemplo, a Agar que ella no iba a morir, que él la iba a cuidar, eso no es un pacto de Dios con relación a Agar. El hecho de que a Ismael, él le dijo, mira, yo voy a cuidarte, te voy a hacer una gran nación. Eso no es un pacto en el sentido de lo que es un pacto bíblico. Aunque definimos eso anteriormente, yo voy a definirlo otra vez. Un pacto, y eso lo vemos desde Génesis 3:21, cuando Dios mata animales, toma sus pieles y viste a Adán y Eva. Un pacto es la unión en sangre. Y esa unión en sangre es administrada soberanamente por Dios. Si se acuerdan si se olvidan de todo y se acuerdan de esto, hemos ganado la batalla. El pacto de Dios es la unión en sangre administrada. Esa unión es administrada soberanamente por Dios. Los que saben de boxeo, se acuerdan que él se va a jugar la faja. Él va exactamente, ahí está la definición, la pueden copiar, hermanos. Es la unión en sangre administrada soberanamente por Dios. Dios no iba a poner en manos del hombre el triunfo, la victoria, el cumplimiento de ese pacto, de esa unión de Dios con los hombres, con su pueblo en sangre. Tenemos que hacer esa diferencia, hermanos, porque a nosotros muchas veces se nos olvida que aunque Dios hizo un pacto con Abraham en sangre, no todos los descendientes de Abraham fueron parte de ese pacto de Dios. Es un pacto, no son cuatro. De hecho, lo que en la Biblia se llama el antiguo pacto, que vamos a ver un poco de eso hoy en Éxodo, no es más que un paso más en el progreso del pacto. Se le llama pacto antiguo, veremos, porque ese pacto está lleno de promesas, de figuras, de sombras y de tipos acerca de Cristo. Entonces, en Génesis, nosotros vemos a Abraham capítulo 12. Ven, sal de tu parentela a una ciudad que yo te llevaré. En ti serán benditas todas las naciones, toda la familia de la tierra. Capítulo 15, él ahora corta el pacto con el sacrificio de los animales abiertos, partidos a mitad. Y Dios dice, yo soy el que voy a cortar el pacto. Que la muerte es mía, no tuya, Abraham. Yo soy el que voy a pasar y voy a quemar el sacrificio. Tú aquí, Abraham, te vas a ser un observador. Yo soy el que voy a hacer el pacto. Y le explica a Abraham el pacto evangélico con Cristo. Y le dice a Abraham, básicamente, yo voy a completar ese pacto
so pena de muerte. Yo voy a completarlo todo. Abraham, ¿crees tú? Y dije el Génesis 15:6, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó Abraham? ¿O en el evangelio? ¿Qué evangelio? O el gran pacto de Dios por el cual él hace una unión de sangre con los suyos, la cual es administrada soberanamente por él. Y es ese pacto que da inicio ya de una manera exclusiva a la formación de una nación que se llama Israel para traer al Mesías como otro paso más para cumplir el pacto. El pacto no es con la nación de Israel, el pacto es con Abraham y su simiente. Y dice Pablo en Gálatas 3:15 y 16, que no dice, Pablo lo dice bien claro, dice, no dice Abraham y sus simientes como si fueran muchas, sino su simiente como si fuera una, lo cual es Cristo. Dios tiene un pacto de sangre con Cristo para con su pueblo. Déjeme ponerlo de esta otra manera. El pastor, mi copastor en la iglesia, el pastor Jorge, y yo tuvimos el gran placer de llevar a Jerry Bridges a la República Dominicana. Quizás algunos de los dominicanos que están ahí participaron y veo a Félix que sí, que participó de ello, y el hermano Leonardo, y nosotros damos gracias a Dios por esa oportunidad. Un día, Jerry nos dijo a mí, a Jorge, mire, vamos quedando en mi casa, en la casa donde nos estábamos quedando en Santiago. Este día es para ustedes dos. Y ese hombre tomó la escritura enfocado en 2 Corintios 5:21, al que era justo, lo hizo injusto para hacernos justicia de Dios en él. Y Jerry nos demostró algo que nosotros sabíamos, pero él lo hizo de una manera que él podía hacerlo, que Dios solamente lidia con dos hombres, Adán y Cristo. El primer Adán y el segundo Adán. Tú estás en Adán, muertos en delitos y pecados. Eres parte del pacto de Sinaí, de Agar. O estás en Cristo, el segundo Adán. Eres parte de Sión, parte de Sara, eres parte de la Nueva Jerusalén. Una de las dos. Eso se inicia en Génesis. Recuérdense que nosotros vimos que a Sara, Dios le dice, te voy a llamar Sara, no Sarai más, porque ahora a Sarai, princesa, no, tú ahora vas a ser madre de muchas naciones. Y darás reyes. Tu pueblo será de reyes. Y Abraham le dijo lo mismo, tu pueblo será de reyes. Primera de Pedro 2:9, nosotros somos una nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Sacerdotes y reyes. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y lo voy a leer. Y hermanos, yo quiero que le estoy haciendo este recuento de Génesis, porque si no entendemos esto, nos vamos a perder con un paquete de cosas en el Antiguo y el Nuevo Testamento y nos vamos a quedar sin entender. Dice Juan que él escribe a las 7 iglesias de parte, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, esto es Cristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
Muy bien. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo que reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo interesante es, hermanos, que esa frase viene de Éxodo 19, que es la preparación del pueblo de Israel para el capítulo 20, donde Dios revela la ley en Sinaí. Otra cosa importante es que Dios está en unión con su pueblo en su pacto. Abraham ve, Josué ve, Moisés ve, yo estaré contigo. La presencia de Dios es repetida en el Antiguo Testamento como promesa y es consumada en el Nuevo Testamento en Apocalipsis 21. Y déjenme leérselo otra vez, hermanos. Usted mira, pero pastor, usted está explicando la Biblia entera. No, 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 no. Yo estoy explicando a Génesis con el principio claro que nosotros hemos aprendido. Las escrituras interpretan las escrituras. Mire lo que dice el Génesis. Digo, Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y óigame ahora bien, hermanos, el cumplimiento de la promesa a Abraham en el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Éxodo, que lo vamos a ver hoy. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Antiguo Testamento está lleno de esa frase. Seré su pueblo, yo seré ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ruth, ¿cómo sabemos? No, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa frase viene desde el principio, porque es el pacto de unión de Dios con los hombres. Y cuando nosotros entonces vemos el pacto de Dios con solamente Israel, la nación, nos perdemos la gran promesa a Abraham antes de que fuese Israel. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Ahora, ¿estamos diciendo que Israel es menos? No, claro que no. Estamos diciendo que, y como veremos en el Antiguo Testamento, los pecados pecaminosamente pecaminosos de Israel, aún con eso, tenían una gran ventaja. Fue a ellos que Dios escogió y formó como el canal para traer al Mesías. Fue a ellos que Dios le dio toda la revelación de la Escritura. Entonces tenemos que tener presente desde Génesis esto. Porque si no, hermanos, les voy a decir una verdad que quizás algunos ya después de esta clase ya me abandonen. Y es la siguiente. Gracias a Dios que esa teoría del dispensacionalismo ya se ha ido quitando de la escena teológica. Antes era muy popular, ya no. Pero ¿por qué? Porque no es tanto los eventos históricos que describen, porque eso es bíblico. El problema estaba en que muchos de ellos, los maestros principales, enseñaban que Dios hace acuerdo con el hombre
Y cuando el hombre falla, entonces Dios dice, bueno, como no pudieron, déjame hacer otra dispensación. Ah, no pudieron. Otra dispensación. Ah, no pudieron otra vez. Pues vamos a darle otra dispensación. Y no es así. Como hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis, es un solo trato de Dios con el hombre. Hablaba yo con mi hermano esta tarde y lo del boxeador es que, ¿se acuerdan lo que vemos, lo que veíamos boxeo? La faja es la corona, ¿no? Y mi hermano me decía, es que Dios no se va a jugar la faja, no se va a jugar la corona poniéndosela en la mano de hombres. Si Dios, y esto es importante, hermanos, si Dios pone, óigame bien lo que voy a decir, hermanos, si Dios pone en manos de los hombres el triunfo o la derrota de sus propósitos, yo le voy a hacer una pregunta a todos que creo que ni necesito que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que si depende del hombre, la victoria de los planes de Dios, esos planes van a ser victoriosos? Ya yo le veo la cara a ustedes. No, imposible. Dios no puede jugarse la faja. Dios no puede jugar su corona poniéndola en manos de los hombres para que ellos determinen si la redención va a surtir efecto o no, o si la redención va a cumplirse, o si Satanás va a ser aplastado por la simiente de la mujer, sí o no, dependiendo de los hombres. Entonces, cuando nosotros caemos en esas divisiones que Dios trató con Adán y Adán falló, trató con Noé y Noé falló, trató con David y David falló, trató con Moisés y Moisés falló, trató con el pueblo y el pueblo falló. O sea, si vamos a verlo así, hermanos, Dios tiene un récord pésimo de victoria. Pero no es así. Gloria a Dios que no es así. Gloria a Dios que Dios dijo, de este pacto, de esta redención, de la salvación de mi pueblo, me encargo yo y solamente yo. Yo la voy a planear, yo la voy a decretar, yo voy a establecer cómo va a ser, yo voy a establecer quién va a ser, yo voy a asegurarme de tener a los hombres y mujeres en la línea del Mesías para que el diablo no se los coma. Y aún en el peor de los intentos de Satanás para destruir la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David, mi hijo eterno, yo voy a asegurarme de que no puede. Amado hermano, antes de entrar a Éxodo, déjeme decir esto y luego voy a dar un chance si hay alguna pregunta en cuanto a Génesis. Pero déjeme decir esto, hermano. Gloria a Dios que la salvación que yo tengo, la santificación en la cual estoy y la glorificación que tendré en aquel día, descansa todo en la mano del Dios Todopoderoso. No en mí, no en mi buena conducta, no en mis obras, en la persona y la obra de Cristo Jesús, la simiente de Abraham, en quien todas las familias de la tierra son benditas. Bien, con eso vamos a ver si hay alguna pregunta o comentario de cualquier persona. Recuérdense de ir abajo, levantar la mano, raise hand, y cualquier comentario, cualquier cosa que quieran hacer,
Pues ahora es su tiempo en cuanto a Génesis. Y luego entraremos en Éxodo. ¡Wow! Cuando no hay pregunta, hermanos, a mí me da miedo. Porque eso me indica a mí que no entendieron. Porque no es posible que yo sea tan buen profesor que explique esto tan bien que no haya preguntas. Así que vamos a ver. Aunque sea, sí, ok. José Castro. José, tú tienes una mano que puede darle abajo ahí. Si Dios descansa en su confianza en el hombre, entonces Él no es Dios. Bueno, José, no necesariamente que Él no es Dios, pero sería un Dios estúpido. Yo entiendo lo que tú dices correctamente. Exactamente. Él no puede descansar en el hombre. La idea de que el hombre se salva, de que el hombre hace una decisión, de que el hombre... No. Una cosa más en cuanto a Génesis, que es importante, que ahora me vino a la mente. Amado hermano, la única vez que el hombre pudo hacer una decisión fue cuando estaba en el huerto del Edén perfecto y Dios le dijo, come de ese fruto y muere, o no comas y vive. Después que el hombre comió, cayó, ya todas las decisiones del hombre son bajo esclavitud al pecado en Adán. El hombre nunca puede escoger ser salvo por Dios. El hombre nunca va a poder levantar la mano y decir, yo voy. No, ya es esclavo del pecado. No quiere hacer la voluntad de Dios, tampoco puede. Dios, por su gran poder, nos rescata de las garras de la esclavitud del pecado, nos traslada al reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas donde éramos esclavos. Ningún hombre hace ese salto. Dios lo tiene que sacar. El hombre ya es en Adán muerto. La idea acerca de que el hombre nace y ahora está caminando en el mundo y un día alguien le predica el evangelio, entonces él se pone a decidir si va para el cielo aceptando a Cristo o va a rechazar, va al infierno rechazando a Cristo. Eso no es verdad. Tan pronto el hombre es concebido, está en caída libre hacia el infierno. Es hijo de Adán, hijo de ira, por naturaleza reo de muerte. Y a menos que Dios meta su mano poderosa, se pierde. Bien, hay una pregunta, creo que aquí. En Génesis hablamos acerca de los cielos. Tenemos una pregunta curiosa. ¿Tendremos conocimiento uno de los otros allá en la gloria eterna? Pero claro que sí, mi hermano. Dios lo salvó a usted, me salvó a mí. Ahora Dios no nos hace entes diferentes. Al contrario, Dios establece que Josué será Josué, pero glorificado para conocer a Dios de una manera más completa, para poder vivir en el cielo. Pero yo seré Josué y los hermanos juntos nos levantaremos a una voz a dar gloria a Dios. Félix estará ahí, David estará ahí, Edward estará ahí, los hermanos allá en Ciudad Plenitud, estaremos todos juntos y nos veremos y nos gloriaremos de que Dios nos trajo a salvación para su gloria y para nuestro beneficio. No, yo no voy a ser otro. Yo voy a ser Josué, transformado a la imagen de Cristo, cumpliendo así el diseño original. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, vamos a estar completamente completos,
y completamente hechos a la imagen de Cristo por la eternidad. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Nada. Ah, ok, aquí está una. ¿Cómo debemos llamar de forma correcta de ahora en adelante lo que antes llamamos dispensacionalismo? Bueno, hermano, si usted quiere llamarle dispensacionalismo, llámelo. Yo le llamo dispensacionalismo, pero algo equivocado, no escritural. Entonces no le llame dispensacionalismo. Lo que yo diría es, Wellington, que ahora nosotros vemos esos pasos como, como el progreso de la redención. Como Dios en cada uno de esas situaciones obró su voluntad para traer el hilo de Cristo hasta completarlo. Es un pacto. El error principal del dispensacionalismo es que pone al hombre en el centro. Dios hace un trato con Adán. Adán, si obedeces, todo bien, pero Adán falla. Ah, entonces Dios hace otro trato. Noé, va a hacer esto si fallas. Oh. Abraham, si fallas. Oh. Y es una serie de fallos cuando lo vemos así. Hay un señor que se llama, no sé si está vivo todavía, pero se llama Charles Ryrie. Charles Ryrie escribió una Biblia anotada por Charles Ryrie, muy famoso. Yo una vez tuve no quiero llamarle debate, porque no fue preparado, fue algo que alguien en un grupo hizo, mire, este pastorcito aquí cree eso, venga, arréglelo. Y él y yo nos pasamos ahí 2 horas discutiendo. Pero en una él dijo algo muy interesante que escribió en su libro Dispensacionalismo Hoy. Y él me dijo, y él dice en el libro, para los que lo tienen, que si el pueblo judío hubiese aceptado a Jesús como su rey, oiga bien lo que este hombre dijo, como su rey, Jesús no hubiese ido a la cruz. Hermano, mire, eso es contrariar todas las escrituras. ¿Y por qué él dice eso? O porque él cree que cada dispensación es un tiempo en que Dios le dio reglas y condiciones al hombre que si las cumplía, ya ellos iban a estar bien. Y no es así. No es así. Pregunta, ¿fue la iglesia concebida con la creación del hombre o a partir de la redención? Vamos a entrar en la doctrina de la iglesia un poquito más tarde, pero en Efesios capítulo 1, versículos 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, y no tiene que ponerlo, Edward, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora algo a lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Todas las bendiciones que tenemos como hijos de Dios fueron dadas desde antes de la fundación del mundo. Unas son antes de la creación, por ejemplo, la elección, la predestinación. Otras son después de la creación, el llamamiento eficaz, la santificación, la glorificación. Pero son todas diseñadas desde antes de la fundación del mundo.
Por eso se dice que él fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, la concepción de la iglesia no es una respuesta a la caída del hombre, como dijimos al contrario, como dijimos en Génesis 2, al contrario. De hecho, solamente hay 4 capítulos en la Biblia donde la palabra pecado o sus relaciones no aparecen. Son los primeros 2 capítulos y los últimos 2 capítulos. Pero óigame bien, en el segundo capítulo de Génesis aparece la iglesia de Cristo, el anuncio de la iglesia. O sea, que la concepción de la iglesia fue mucho antes que la caída del hombre. Así que, bien, creo que estamos, wow, contestamos todas las preguntas. ¡Qué bien! Entonces, recuérdense, hermano, hay que mantener claro esos inicios y no el pacto de Dios con Abraham y su simiente concernientes a todas las familias de la tierra, no a una nación. Ok, bien. Éxodo. Antes de entrar en materia del Éxodo, wow, me queda solamente 1 hora. Wow, esto está bueno. Antes de entrar en materia, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, hermanos. Wow, mire esa figura. Wow, está buena la cosa. Quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Quiénes de ustedes leyeron a Éxodo y Levítico? ¿Cómo era la tarea? Veo una mano, veo un par de manos ahí en Ciudad Plenitud. La tarea era leer a Éxodo y Levítico. Y la razón es porque Éxodo y Levítico van juntos. Como no lo leyeron, yo voy a confiar de que van a leerlo para el lunes que viene. Y hay una pregunta. Y la pregunta es muy simple. ¿Por qué Levítico viene después de Éxodo? Muy simple la pregunta. Pero la respuesta más obvia es porque, bueno, Levítico el tercer libro y Éxodo el segundo. Bien. Pero además de esa hay otra muy obvia. Pero la tienen que encontrar porque si encuentran esa respuesta, entonces entienden a Levítico. ¿Por qué Levítico viene después de Éxodo? Esa es la pregunta. Bien, con eso en mente, hermanos, vamos al libro de Éxodo. ¿Estamos listos para el viaje? Muy bien. José establece al pueblo de Israel, 70 entraron, y dice la escritura que duraron 430 años en Egipto. El cambio para ellos, todo parece muy bien, todo el mundo está contento con ellos, pero el cambio para ellos ocurre en los versículos 8 al 10 de Éxodo 1. Los hijos de Israel, vamos a empezar del 7, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¡Wow! Todo está como José lo dejó. Ellos son respetados y amados, pero en el 8 dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Amado hermano, esto parece simple, pero oiga lo que dice. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José.
los jueces, se levantaron otros ancianos que no conocían lo que Dios había hecho con el pueblo. Solamente voy a resumir la lección a una pregunta. ¿Usted cree que su iglesia donde usted está sentado hoy va a perseverar a menos que usted se asegure de discipular la siguiente generación? ¿Usted cree que habrá evangelio si nosotros hoy no nos aseguramos que la generación siguiente conozca la palabra de Dios? Muchos de nosotros, pastores, que estamos bien ocupados con muchísimas cosas. Que si el edificio, que si la pintura, que si vamos a arreglar allí, que si hay que ir allí, que si hay que ir allá, que si nosotros vamos a... Y hermanos, desafortunadamente, estamos descuidando lo principal, que es dar palabra de Dios a la iglesia en grupos pequeños, especialmente en la familia, que ha sido muy descuidado, y en los individuos. El moto, el lema de nuestra iglesia es la palabra de Dios en el individuo, en la familia y en la iglesia. Y mira, hermano, es muy simple. Nosotros no tenemos mucha saba y chubi y mucho, no. Pero nos concentramos en eso. Por una razón muy simple. Se levantó un rey que no conocía a José. Se levantaron jueces y ancianos que no conocían a Josué ni a los ancianos. Conocer las escrituras y darlas a conocer es el imperativo más importante en una iglesia. Es el imperativo más importante de una iglesia. Bien, nosotros sabemos lo que pasa, pero ellos se siguen reproduciendo. El rey dice, mira, el faraón dice, mira, mándame a las parteras a que maten a los varones. Si son hembras, déjenlas, que ellas son muy bonitas. Pero a los hombres hay que matarlos. Y sabemos la historia que las parteras llegaban y ¿qué va? Hay un dragón que trató de matar a la simiente de la mujer. Está en Apocalipsis 12. Y aquí tenemos otro intento del dragón de matar. Obra del diablo. Tratando de matar. Si no vemos eso, hermanos, nos perdemos de vista que la simiente de la mujer está en batalla con el dragón. Eso no fue en Apocalipsis en el año 500.828 en el futuro. No, eso viene desde el Edén. Y si no vemos eso, nos vamos a perder de la historia de la Biblia. Hay una pregunta, ¿por qué se ve el diablo tratando de hacer cosas que hasta nosotros sabemos que no le podemos ganar a Dios? Ay, hermano, mire, lo que pasa es que el diablo es padre de mentira. Y así como él engañó a muchos para perdición,
él todavía está engañado en su mentira. Y el problema del engañado, hermanos, es simple, pero es muy complejo. El problema del engañado es que está engañado. Piénselo bien. Es que eso es morado cuando es blanco. Pero que es morado. David se tiene que acordar de esto, mi hermano, que está escuchando la clase hoy. Señor, dígame, deme media libra de ese queso. Señor, eso no es queso, es jabón. Señor, mire, yo quiero media libra de ese queso. Con todo el respeto, mire, huélalo. Huele a jabón. Sí, pero yo quiero media libra de ese queso. Yo sé que huele a jabón. Pruébelo. Sabe a jabón, huele a jabón, pero es queso. Así es el diablo. Pero también así somos nosotros. Cuando engañados por el diablo nos vamos en contra de la palabra de Dios. Moisés nace, el capítulo 2, de una manera especial. No voy a entrar mucho en detalles porque sabemos. Pero Moisés nace, es rescatado de las aguas. De hecho, por eso se le llama, la hija de Faraón lo llama Moisés. En vez de Ramsés, lo llaman Moisés. Y Dios hace que Moisés crezca criado por su madre, bajo el cuidado de Faraón. Y esto es importante, hermanos, porque Moisés, a quien Dios usa para liberar al pueblo, vive, come de la mesa del faraón que quiere mantener al pueblo esclavizado. Miren cómo Dios obra. Ni en las películas de héroes aparece eso. Moisés crece, dice el versículo 11 del capítulo 2. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y él los vio a ellos bajo esclavitud y ve a un egipcio abusando de un israelí, de un judío, y Moisés lo mata. Al día siguiente, ve a dos hebreos peleando, le dicen, vea, ¿tú crees que vas a matarnos como mataste al egipcio? Se da cuenta que ha sido descubierto y dice que Faraón, versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Él ha sido criado como un egipcio? ¿Con todos los favores de un egipcio? ¿En la casa de Faraón? ¿Su madre es la hermana de Faraón, la hija de Faraón? Probablemente él está en la línea para ser rey. ¿Qué pasó con Moisés? Alguien que por favor levante la mano y me diga lo que pasó con Moisés. Tienen que levantar la mano para que lo vean y le quiten el micrófono. En vez de hablar disparate. Antes de su tiempo, alguien dice, no sé quién dijo eso. De la iglesia Biblia.
Pero, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? El Lady García. A ver, Lady García, si le pueden dar micrófono. Bueno, Levi no oigo a Levi. Pero alguien me tiene que contestar, ¿qué pasó con Moisés? Ah, dígame, ¿hablo otra vez? Creo que Dios empezó a hacer el llamado de Moisés. Ok, sí. Le voy a decir lo que le pasó a Moisés, hermano. Dice aquí que después que él creció, ya que es un hombre él, le voy a decir lo que pasó con Moisés. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de quién, hermanos? De Cristo, no de Abraham, Isaac y Jacob, no de la tierra prometida, no. Los vituperios de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón común a todos los santos de Hebreos 11? Hoy, ¿quién es ese? Ah, ok. Levi García se quedó ahí. Hermanos, el galardón se encuentra en Hebreos 11:10. Es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la ciudad celestial. Moisés entendió que Egipto no era su pueblo, que él debía identificarse con el pueblo de Dios y sufrir los vituperios de Cristo, porque él iba a sufrir todo lo que tenía que sufrir como parte del plan, del progreso de la redención para traer al Cristo. Moisés entendió a Génesis. Moisés entendió a Génesis. Hay un pacto. Y eso lo vamos a ver, hermanos. La gente cree que hubo una dispensación con Moisés. No. Moisés recalca vez tras vez a Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo ahora está sufriendo. Moisés se va a Madián. Allá encuentra unas señoritas con enemigos. Él pelea por ellas, se gana la mano de Séfora, se casa y el 23 del capítulo 2 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y óigame bien ahora. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál pacto? El pacto de siempre. El pacto de siempre.
a Dios se le había olvidado el pacto, ¿verdad que sí? Entonces la gente gritando mucho, ay, espérate, de verdad. No, él le dijo a Abraham, ustedes van a ser esclavos por 400 años. El tiempo se ha cumplido. Muy simple. El tiempo se ha cumplido. Ahora viene el tiempo del próximo paso en el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál es el próximo paso? O hay que hacer la nación. ¿Cuál nación? O la nación que va a traer al Mesías, el canal del Mesías. Hermanos, Dios aquí no se levantó una mañana y dijo, déjame ver lo que hago. Ya Dios lo tenía todo planeado. La idea de que somos una dispensación, un evento tras evento, y cuando Dios falla, no. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces ahora, así como él lidió con Abraham, Abraham, sal de tu parentela, desde vete a la tierra que te mostraré, etcétera. Ahora él agarra a Moisés. Moisés, ven acá. Capítulo 3. ¿Qué dice el capítulo 3? Dios llama a Moisés, versículo 5. Y dijo, perdón, eh, Moisés ve la zarza y dice Moisés, wow, ¿qué será esto? Dios lo llama. Versículo 4, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué entendía Moisés? ¿Qué será el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Ese era el sacerdote de Melquisedec. Ese es aquel que guió a Abraham, a Jacob. Ese es aquel que se le presentó a Abraham en el capítulo 15, le hizo el pacto. Pero ahora, en el versículo 14, Dios le dice a Moisés, cuando Moisés en el versículo 13 le dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Recuerdas, hermano, que son 400 años viviendo en Egipto? Y aunque la promesa está ahí presente en ellos, la mayoría de los israelitas no están en eso. Algunos son los que están y se acuerdan. Recuerden que en ese tiempo no hay escritura. En ese tiempo lo único que hay es lo que mi tatarabuelo me dijo del tatarabuelo que le dijo. Pero la familia de Moisés había continuado. ¿Cómo sabemos eso? Oh, porque antes de Hebreos 11:24, Hebreos 11:23, 11:22, dice que los padres de Moisés no tuvieron miedo del faraón por la fe. Respondió Dios a Moisés, versículo 14, dile que yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora,
¿Quién está hablando con Moisés aquí? Oh, el mismo Melquisedec que se sentó con Abraham, el mismo ángel de Jehová que en el capítulo 18 de Génesis se sienta con Abraham y manda a los dos a destruir a Sodoma y Gomorra. El mismito. Dile a ellos, yo soy, me envió Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Pregunta, hermanos. ¿Está haciendo Dios un pacto con Moisés? No, dice alguien aquí. A ver si hay otra respuesta aquí en el chat. No, claro que no. Hay un solo pacto. De hecho, lo que le está diciendo a Moisés es, tú vas a ser usado para continuar la cadena de eventos para cumplir el pacto. Hasta ahora estamos bien, hermanos. Exactamente, Wellington. Es un pacto progresivo. Es un pacto que en el Antiguo Testamento lo vemos en promesas, figuras, sombras, tipos, y en el Nuevo Testamento lo vemos en su realidad cumplido. Entonces, Moisés sale y Dios le da a él en el capítulo 4 una serie de señales poderosas para que él sepa que es Dios que está hablando con él. Si usted no se acuerda, son 400 años que Dios lleva sin hablar nada nuevo a la gente. Desde Abraham, Isaac, Jacob, 400 años. De hecho, desde Malaquías hasta Cristo son también 400 años. Moisés finalmente vuelve a Egipto y es interesante lo que Dios dice a Moisés y a Aarón. Bueno, antes de llegar ahí, perdón, está bueno que está eso de los 400 años. Déjeme decirle algo aquí que, que es importante. En el capítulo 4, versículo 10, Moisés dice, yo soy torpe de lengua. La gente ha dicho que era gago y, y hablaba como un gago. El punto es que él tenía, ya sea algo personal o que todo el mundo lo sabía, problema con el habla. Y la escritura pudo haber dicho, entonces Dios dijo, pues está bien, Moisés, yo te voy a dar a Aarón para que te ayude. Pero la escritura no se queda ahí. Oiga lo que dice el versículo 11 del capítulo 4. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Por qué hay gente ciega en el mundo? ¿Por qué hay mudos? ¿Por qué hay gente enferma? Dios los hizo para su gloria.
Y amados hermanos, aquí vemos de nuevo que este pacto es administrado soberanamente por Dios. Moisés, mira, yo te hice así. Yo hago al mudo y hago al que tiene boca. Yo hago al ciego y al que ve. Yo hago al sordo y al que oye. Yo. Cuando estés enfermo, la primera reacción nuestra es oren que el Señor me sane. De hecho, hay hermanos muy famosos que tienen ministerios de sanación. Y la verdad, hermanos, es que Dios no está mucho en eso de sanar gente. Eso no indica que no oremos por los enfermos. Pero si Dios mandó una enfermedad, Él la manda para cumplir propósitos de santificación en nuestras vidas. Dios no desperdicia una crisis que Él mismo ordena para cumplir sus propósitos. Y yo doy gracias a Dios que en nuestra iglesia hemos orado ya por un tiempo por los enfermos, que el Señor los mantenga enfermos hasta que el propósito divino sea cumplido en ellos. Y si Dios no ha cumplido su propósito, le pedimos a Dios que continúe la enfermedad en el individuo hasta que cumpla sus propósitos. Y eso es en nuestro culto público. ¿Por qué? Porque Él es quien hace al mudo y Él es quien hace al que habla. Él es quien hace al quien oye. Él es quien hace al sordo. Todo para su propósito, para su gloria y para el beneficio de su pueblo. Bien. Ellos van ante Faraón. Dios le dice a Moisés varias veces, yo estoy endureciendo a Faraón. Y desde el capítulo 7 al capítulo 12, vemos nosotros las plagas. ¿Por qué Santiago dice que oren por los enfermos? Dice otro, entonces no hay que cuidar de la salud. No, hermanos. Al contrario, nosotros somos responsables de orar por los enfermos y somos responsables de cuidar de nuestra salud. Eso es como decir, bueno, si es el propósito de Dios que yo me muera hoy, pues déjame tirarme del puente. Eso se llama suicidio y es un pecado. No es eso lo que estamos diciendo. Es que cuando te venga la enfermedad, cuando tengas un hijo con defectos, cuando tengas un hermano en la fe que ya ha venido a Cristo, Él hizo a cada uno así para su gloria y beneficio. Del 7 al 12 tenemos las plagas. Y en la última plaga es la de los primogénitos. Y de nuevo, sí, eso que se nota ahí, eso me lo va a arreglar el técnico. Es parte de una cobertura que yo tengo aquí atrás. No se preocupe, que eso me lo va a arreglar un día y va a quedar bien bonito. En la muerte, ya se arregló. Mira, lo arreglé yo. Mira qué cosa. En la muerte de los primogénitos hay algo muy interesante. Y es que
todas las cosas en ese día de la Pascua son promesas, figuras, sombras y tipos de Cristo. El cordón, la sangre en el dintel, el cordero, las hierbas amargas, el sufrimiento, todo eso es parte de Cristo. Eso anuncia a Cristo. Es un anuncio de Cristo. 430 años más tarde, dice el versículo 40. Dice el texto, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿En qué otro pasaje de la Biblia? Ah, excelente. Exactamente. La sangre estaba en el dintel de la puerta y ahí, oye, pinto rápido yo, ¿eh? Y ahí, pues, llegaba el ángel de Jehová. Hermano, usted me dice otra cosa. El ángel de Jehová es que mató a esos niños. El mismo Cristo, el ángel de Jehová, mata a los primogénitos. Pero usted dirá, oye, pero así de así, no. De hecho, al principio de Éxodo, Dios le dice a Faraón que mi primogénito es Israel y si tú no lo dejas ir, yo voy a matar a tus primogénitos. Pero endureció Dios a Faraón. La Pascua se celebra. ¿En qué otro lugar de la Escritura se habla de 430 años? No, se lo voy a recordar. En Gálatas, Pablo dice 430 años de Moisés, el cumplimiento de Moisés. Moisés viene en 430 años. Ah, míralo ahí la figura. En 430 años, Moisés no quita la promesa. No quita la promesa. Y Moisés va, consagra en el capítulo 13 a los hijos con la circuncisión. En el 14, ellos pasan el Mar Rojo. Déjeme decir algo breve acerca de los primogénitos. Los primogénitos de Dios, dice que el que abra la matriz es primogénito y es dedicado a Dios. Nosotros, en Hebreos 12, 22 al 24, se nos dice que nosotros somos la asamblea de los primogénitos de Dios. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean, hermanos, es que cada palabra de esto, cada evento, tiene un significado histórico más adelante en la iglesia. Es un pacto. En el Mar Rojo, capítulo 14, ellos cruzan 15, hay un gran cántico de alabanza. En el 16, Dios da el maná. El maná, pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. En el 17, ¿qué le falta a ellos? Agua. ¿Quién es la roca? Cristo es la peña de Oreb que está botando. Y en el 17, eso es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. En el 18, nosotros vemos a Jetro que llega a visitar a Moisés y Jetro ahora conoce a Jehová bien y él ayuda a Moisés a administrar los jueces para que Moisés no estuviera tan cansado. En el 19 dice que Dios dice, ok, llegó la hora de darles la ley, pero tienen que prepararse. Ellos se visten, se preparan, pero yo quiero, hermanos, de nuevo, que en el 19 leamos 3 versículos, del 4 al 6.
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pues ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una pregunta. ¿Fue la descendencia física de Abraham? ¿Guardaron ellos, escucharon a Dios? No, en general no. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes? ¿Quién es el especial tesoro de Dios? Aquellos que escuchan y guardan su palabra. ¿Y quiénes pueden escuchar y guardar su palabra? Todos los que Él salva. Hermano, yo quiero que nosotros veamos estas cosas y hagamos la conexión de la sombra, el tipo, la promesa con la realidad. Porque ya Dios, desde el Antiguo Testamento, nos está predicando el Evangelio de Cristo. De hecho, ninguno que se salvó en ese tiempo se salvó aparte de conocer que Cristo era el cumplimiento de todas esas promesas, tipos, figuras y sombras. Capítulo 20. Él da los 10 mandamientos. Sube a Sinaí. El pueblo se prepara. Y Dios da los 10 mandamientos. Pero Dios da a Moisés los 10 mandamientos. El pueblo entra en terror, tal y como lo describe Hebreos 12. En el capítulo 21, Dios nos habla de los esclavos. Déjeme ver aquí qué dice alguien aquí. Sí, los da los 10 mandamientos. Dios en su ley, los 10 mandamientos es como la constitución central. Los demás mandamientos tienen el mismo peso. Yo sé que esto le va a asustar a muchos de ustedes y ya no van a volver a la clase. Pero aquel que dijo, no matarás, es aquel que dice, en el capítulo 21, versículo 2, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, más al séptimo será libre. ¿Qué tiene más autoridad divina? ¿Los 10 mandamientos o Éxodo 21, 2? Porque le voy a decir la verdad. Génesis 21, Éxodo 21, 2, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. ¿A qué corresponde eso? Al cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, el séptimo es para libertad, para dedicarlo a Dios. 6 años trabajará tu siervo hebreo, el séptimo tiene que ser libre. 49 años, 50. Todo es la ley. Otro ejemplo. Por ejemplo, violencia. Del capítulo 21, del 1 del 12. Si el que diera alguno haciéndole así morir, él morirá. Y luego explica la muerte por accidente y eso. ¿De dónde viene eso? El sexto mandamiento, no matarás. O sea, los 10 mandamientos
es la constitución central. De ahí nacen todos los mandamientos que tienen que ver con la adoración, todos los mandamientos que tienen que ver con la sociedad, todos los mandamientos que tienen que ver con el adulterio, todos los mandamientos que tienen que ver con la muerte, el robo, la falsa calumnia, la calumnia. Todo eso está ligado ahí. Y esta ahora del 21 al 24 es una serie de leyes que Dios le está dando a Moisés en el monte Sinaí. Él escribió los 10 con su dedo, pero Moisés está en el monte Sinaí. Finalmente, en el 24, Moisés llama a los ancianos que vengan, porque ahora él le quiere dar a ellos todas estas leyes. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, todo, incluso el 20, todas las leyes que hemos visto del 23, 21, 22, 24, 23. Y dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y la pregunta es esta. ¿Lo hicieron? No. No. De hecho, Moisés los rocía con sangre. ¿Por qué los rocía con sangre? Porque rociaron los dinteles para que Jehová no lo matara. La sangre, la interposición de muerte entre Dios y el hombre para aplacar la ira de Dios para que no mate al hombre. En el 25 hay algo muy interesante. Yo creo que hay muchos pastores aquí. Este capítulo no les va a gustar en nada. ¿Por qué? Porque Moisés dice que Dios le dio, esto es parte de la ley de Dios, hermanos, que había que traer ofrenda para el tabernáculo, ofrenda para el arca del testimonio, la mesa del pan de la proposición, ofrenda para el altar de bronce, el atrio, el aceite para las lámparas, la vestidura de los sacerdotes en el capítulo 28. En el capítulo 29, Aarón es consagrado a sus hijos. Pero hay algo allí muy interesante, hermanos. Y es que las ofrendas eran voluntarias. No había una ley. No había una ley. Las ofrendas eran voluntarias. Y cuando ellos van a construir todo, ese era el plan. Cuando van a construir todo, ¿se acuerdan que en el capítulo 32, Moisés baja y se encuentra a ellos haciendo un becerro de oro? Él baja y ahí Aarón hace su becerro de oro, hacen la bulla grande. Y toda esta ofrenda para hacer el tabernáculo está hecho desde el 24, 25 hasta el 31. Es la explicación de cómo se iba a hacer el tabernáculo. Y si leyeron eso, es una copia y tipo del tabernáculo celestial, del lugar santísimo celestial. Pero ese es el plan. Esa es la copia. Ahora viene Moisés
y empiezan con la consagración de los hijos de Aarón, en el capítulo 29, comienzan ellos entonces a desarrollar el plan, a ponerlo en práctica. En el 32 es cuando Moisés baja de Sinaí y encuentra el becerro de oro. O sea, todo lo que hemos visto del 23, del 24, bueno, del 20 hasta el 32, todo ocurre en el monte Sinaí. Excepto cuando Moisés baja para hablar con ellos y vuelve y sube. Pero cuando Moisés baja en el 32, encuentra al pueblo haciendo el becerro de oro. Una nota rápido aquí en cuanto al becerro de oro. Pastores, de los pastores que hay, ¿quiénes se acuerdan de la otra vez en que el becerro de oro representa a Jehová? Si alguien se acuerda, que levante la mano. No lo busquen, piensen. ¿Se acuerda alguien? Que levante la mano. No, no se acuerdan. Bueno, cuando Salomón muere, Jeroboam y Roboam se pelean, Samaria y Judá. ¿Y qué hacen ellos para representar a Judá en Samaria? En Israel del Norte. Becerros de oro. Igualito, en vez de uno, hacen dos. Amado hermano, la idolatría, el pecado, hasta que no se arranca de raíz, va siempre a brotar. Hermano, estamos hablando de Moisés y estamos hablando después de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 12. Y sale, vamos a hacer otro templo aquí en el Samaria, en Israel, en el reino del norte, de las 10 tribus. ¿Y qué vamos a hacer para representar a Jehová? Becerros de oro. ¿De dónde aprendieron ellos eso? La idolatría, hermano, hay que arrancarla de raíz. El pecado hay que arrancarlo de raíz. Si no, siempre repolla. Siempre repolla. En el capítulo 33, Dios básicamente promete su presencia al pueblo, pero mira, vamos a Enrique, el profeta Elí también tenía un artefacto, solo que no lo recuerdo ahora. Sí. Elías te refieres, o el profeta Elí, al sacerdote Elí. No me acuerdo bien. Pero en los becerros de oro aparecen otra vez bajo Jeroboam. Ahora, en el capítulo 33, después de todo esto, del oro, Moisés agarra la estatua de oro y la hace polvo y la mete en agua y se le hace beber a ellos. Y aún así no abandonan la idolatría. Finalmente Dios dice, ¿sabes qué? Mira, sácame el tabernáculo del medio del pueblo. Porque yo los voy a matar si me quedo ahí en el medio. El que quiera venir a verme, que me vea afuera. Y por eso se le llama el tabernáculo de reunión. Pero yo quiero hacer otro énfasis en el pacto. Porque Dios dice, mira, yo voy a raer a esa gente. Y dice Moisés, no, perdónale su pecado. De hecho, ráeme a mí del libro. Y dice Jehová, no, yo no lo voy a consumir a todos, pero yo voy a castigar a su pecado a cada uno de acuerdo a sus obras. Y dice Jehová, para evitar que yo los consuma, sácame de medio del pueblo. Moisés lo hace. Y allá hay una reunión donde el que quería ir a ver a Jehová podía ir al templo. Cuando la gloria de él bajaba,
Ay, Jehová está ahí, déjame ir a orar. Interesante es que el versículo 11 del capítulo 33 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mientras que el pueblo en general veía el tabernáculo de lejos, Moisés entraba, tenía comunión con Dios. Josué estaba ahí todo el tiempo. Capítulo 34, Moisés, Dios le dice a Moisés, mira, vamos a hacer otra tabla otra vez. ¿Se acuerdan que Moisés la rompió? Y sube a Moisés por 40 días otra vez a Sinaí. Moisés prepara tablas, Dios escribe de nuevo la ley. Y esta vez Moisés baja de Sinaí con la cara brillante. Y esto duró mucho tiempo. Usted te tiene que poner un velo porque la gente veía a Moisés con esta gloria. Y Moisés dice en el capítulo 34, 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo no sé si ustedes entendieron esto. Oiga lo que dice el texto, el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Moisés alisó las dos piedras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó a Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande. Jehová proclama, Jehová es misericordioso, grande para la ira, grande y misericordia. Moisés, la razón por la cual yo no le he matado a todos es porque yo soy grande en misericordia. Bueno, Moisés baja, capítulo 34, el rostro de él brilla. Y en el capítulo 35, él da reglas específicas para el día del sábado, el día de reposo. Y esto corresponde al cuarto mandamiento. Ahora viene que todas esas ofrendas, recuérdense que ahora estamos nosotros construyendo, empezando a construir el templo, que en los capítulos 21, 23 al 22, 23 dieron los planes. Ahora vamos a construirlo. Y recuerden que habían dicho que había que tener ofrendas. Y hay dos cosas que a los pastores no les va a gustar esto. Primero, el versículo 21 y 22 dicen, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todos vinieron voluntariamente. Amado pastor, con todo el respeto, eso es algo que decimos en nuestra iglesia de vez en cuando. Nosotros no hablamos mucho de dinero, muy raras veces. Yo no me meto en las finanzas de la iglesia, ni el pastor Jorge tampoco. Hablamos muy raras veces de dar dinero. Nosotros creemos que la ofrenda es voluntaria, no tenemos que manipular a nadie. El corazón que es
movido por Dios a dar, va a dar. Y yo le digo a los hermanos, de una manera bien clara de vez en cuando, bueno, si usted no quiere dar, si usted no ha preparado, de hecho al principio yo decía, si usted no preparó en su mente durante la semana la ofrenda que va a dar el domingo, y viene el domingo y dice, déjame dar algo, no lo dé. Porque la ofrenda es un aspecto de la adoración a Dios que nace de un corazón convertido por Dios. Ahora, es voluntaria. Es voluntaria. Y mire lo que pasa en el 36, que no le va a gustar a los pastores. El versículo 4 dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Muchas veces la ofrenda es una labor que hace un hermano para la iglesia. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a un pastor decir, no den más? Ya, suficiente. Dice un hermano aquí en el chateo, nunca, nunca. Amado hermano, mire, deje que el Señor mueva a los hermanos a que den. Y nunca, nunca ate su ministerio a las ofrendas de los hermanos. Y yo hago esta pregunta muchas veces a muchos hermanos que están en el pastorado. Y yo le pregunto muchísimas veces a muchos hermanos y le digo esto, si la iglesia te deja de pagar, ¿seguirías tú siendo pastor? Porque, hermanos, hay muchos que somos profesionales en esto. No somos pastores. Y debemos de ser pastores. El Señor se encargará de mantenernos. El Señor se encargará de mantenernos. El mobiliario del templo, del tabernáculo, es hecho por gente habilidosa que Dios les dio habilidades para hacer la obra. Así que, hermanos, Éxodo nos habla de la ley de Dios, nos habla del plan del tabernáculo, de la realización del tabernáculo, y cuando terminan de hacerlo todo, dice el capítulo 40 lo siguiente. 40:33 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué pasó con esto? Que ellos hicieron el tabernáculo, el lugar santísimo, la propiciación, el propiciatorio, la mesa del pan con las levaduras, exactamente como Dios lo había ordenado. Y voy a cerrar con esto. En la iglesia de Cristo nosotros hacemos lo que Cristo dice que hagamos. Y mientras nosotros podamos hacer y hagamos lo que Cristo nos dice que hagamos en su iglesia, la gloria de Dios va a estar ahí. Y la prosperidad de una iglesia no es el crecimiento en número, es que la presencia de Dios esté en medio de ella. Con esto en mente, hermanos, yo voy a querer que los que no han mandado sus tareas de Génesis la envíen. Muchos la han mandado, muy bueno.
revisen sus tareas de acuerdo a lo que hemos visto en Génesis, el solo pacto, etcétera. Y ahora en Éxodo, vea a Dios dándole unas leyes al pueblo de Israel. Porque ahora tiene la gente, una nación está compuesta de tres cosas: gente, ley y tierra. Y él ahora los va a llevar a la tierra. Recuerden al leer a Levítico que hay una pregunta pendiente. Quien me la conteste correctamente, que sea alguien que yo no le haya dicho, y eso usted no lo va a ver en ningún libro. Usted puede buscar en todos los libros de texto y no la va a encontrar. Así que le estoy ahorrando tiempo. Pero quiero que piensen. ¿Por qué Levítico viene después de Éxodo? La más obvia respuesta es porque es el tercer libro. Muy bien. Ahora denme la segunda respuesta más obvia. Así que ya lo saben. Para la próxima semana vamos a tener el libro de Levítico. ¿Ok? Si hay una pregunta de 1 minuto que sea algo relevante para la clase o algo por el estilo, está bien. Si no, yo voy a pedirle al hermano Leonardo, si tiene buen micrófono, que nos despida en oración. Ok, oremos. Señor, te damos muchas gracias por haber llegado a esta hora. Gracias por la sabiduría que tienes en tu palabra que podemos nosotros aprender. Señor, estas columnas, el sustento de nuestra vida en la palabra, permítenos llevar a la práctica cada una de estas cosas. Bendice a Josué que dedica su tiempo y ayúdanos a nosotros a querer tener esta prosperidad que es tu presencia. Amén. En nuestras hicimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Bien, hermanos, nos vemos el lunes, Dios mediante. Que Dios los bendiga a todos.